Hola de nuevo, en esta lección os quería contar cómo podemos llevar a cabo una perspectiva axonométrica de nuestro proyecto. Voy a hacer una copia de la planta del proyecto, que es la que vamos a usar como referencia para hacer esa perspectiva. Vamos a hacer aquí una pequeña copia. Estos elementos auxiliares los podemos eliminar, ¿vale? No nos hacen falta para esto. La idea sería crear un tipo de vista similar a esta que tenemos aquí en imagen o algo parecido, ¿no? Es simplemente para hacer un esquema de nuestro proyecto. Existen muchísimos programas para modelar en 3D. AutoCAD no es uno de los más recomendados para ello, pero bueno, si únicamente vamos a usar AutoCAD y requerimos representar un espacio de forma volumétrica, también podríamos llevar a cabo esa operación. Para ello vamos a ver un procedimiento, aunque hay muchísimos procedimientos más, como el trabajo con AutoCAD 3D, que sería un módulo dentro del propio AutoCAD que nos puede permitir también hacer esas volumetrías. Yo principalmente aconsejo exportar esta imagen a otro programa de modelado 3D, específicamente solo para ese tipo de diseños, como puede ser SketchUp. Yo dispongo, podéis buscar en la información de un curso de modelado 3D con SketchUp, en el cual veréis que es muy sencillo a partir de una documentación 2D llevar a cabo ese proceso de levantamiento volumétrico de un diseño. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con esta base es convertirla en un bloque, ¿vale? Para que no haya confusión y que las líneas se nos muevan. Vamos a crear y va a ser un bloque que es la planta, ¿vale? Es la planta simplemente como ayuda o referencia para crear esa vista axonométrica. A continuación vamos a girar esta base 45 grados. La idea sería conseguir una vista de este tipo con ese punto de inclinación. Entonces, para ello simplemente seleccionamos, vamos a activar este modo, este que tenemos el modo de restringir el cursor, ¿no? Según los ángulos especificados, y vamos a especificar los ángulos de 15, 30, 45 grados y veréis que es sencillo, ¿no? Ahora girar, si me voy a girar, el movimiento, ¿veis? Se va coartando en distintos ángulos, ¿no? 30, 45, sería cada 15 grados, se queda el movimiento limitado. También podemos escribir el valor. Lo que pasa es que yo en este caso quería buscar una inclinación, serían a 45 grados, con el estanque inferior mirando hacia abajo, como en la imagen de referencia, como en esta imagen, ¿vale? Que sería esta de aquí. Esta sería la vista. Hay algo muy importante a la hora de dibujar una vista de este tipo, una perspectiva axonométrica, y es el hecho de que esta representación es muy sencilla e intuitiva, ya que todas las dimensiones en las tres direcciones, ancho, largo y alto, van a tener las unidades reales, ¿no? Que tenemos aquí en el proyecto. No hay que hacer ningún tipo de escalado ni cambio de escala en la vertical o en cualquiera de las otras direcciones. Por lo tanto, la introducción de datos según el proyecto, ¿no? Según las dimensiones que tenemos aquí, de hecho yo podría ir acotando los distintos elementos para ir viendo las alturas. Va a ser como muy sencillo, ¿vale? Viendo esas alturas puedo directamente ir levantando cada uno de los elementos del proyecto. De esta forma, guiándonos un poco por el dibujo, podemos ir levantando las distintas alturas. Vamos a empezar, por ejemplo, por estos muros que tengo aquí, que tienen una altura, hemos visto, en la cota de 330, ¿no? Entonces simplemente dibujo una línea, ¿veis? En este muro, en la vertical, vamos a activar el modo ortogonal de 330 centímetros. Aquí igualmente, o bien copio, podría hacer una copia de esta línea, de aquí a aquí, ¿veis? Estoy dibujando ese muro que tengo ahí y llega hasta este punto. Vamos a establecer otro punto ahí y otro punto aquí, incluso para ver el espesor del muro. Por lo tanto, podría dibujar este muro, voy a hacer una polilínea para dejar completa esta geometría, ¿veis? Sería este lateral de este muro que tengo aquí. Incluso ya sabiendo que tenemos los rellenos, esta opción tan interesante de sombreado, podría establecer patrones de relleno de tipo sólido, por ejemplo. ¿Veis? Intro. De esta forma tendría este lateral coloreado en mi proyecto. Vamos a lanzar otra línea que iría desde este punto hasta este y hacemos una copia simplemente aquí. Fijaros qué sencillo dibujar de forma volumétrica. Es un dibujo muy arquitectónico que funciona muy bien. Vamos a unir las distintas líneas. Yo creo que es bastante interesante el poder, bueno, representar vuestro proyecto con este sencillo sistema que va a permitiros, ¿veis?, entender mucho mejor la representación gráfica de este espacio que plantea Mies, ¿no?, para la exposición de Barcelona. Voy a dibujar una línea encima, que es esta. Vamos a hacer dos copias, una aquí y otra aquí. Simplemente sería ir dibujando con paciencia
los distintos elementos. Y como os digo, si queremos que aquí haya un patrón, yo simplemente podría seleccionar el sombreado, esta opción de aquí, y seleccionar el perímetro de ese sombreado, que sería todo esto de aquí, intro, ¿veis? Y iría dibujando distintos patrones de sombreado para generar las superficies. Aquí podéis aplicar cualquier textura, ya lo estuvimos viendo, ¿no? En la clase sobre patrones, ya sabéis que se puede editar cualquier tipo de textura con un despiece o cualquier tipo de elemento. Yo de momento voy a usar patrones sólidos para que se entienda un poquito mejor lo que estamos dibujando. Esta línea también la vamos a copiar y esta igualmente. Vamos a ir haciendo distintas copias. Estas intersecciones que no funcionan bien, simplemente con la herramienta de recortar podéis limpiar, ¿veis? Todas esas líneas, esto ya sabemos usarlo para que se quede más limpio el dibujo, ¿vale? Que se entienda un poquito mejor. Este sería todo este muro de aquí. Igualmente podemos aplicar esos patrones de relleno si queremos, o la parte superior del muro sería simplemente ir indicando, ¿vale? Y representando según nuestros intereses. Vamos a aplicar, por ejemplo, aquí un patrón también a este muro para que se entienda un poquito mejor. Intro sería ese patrón. Aquí hay una cubierta en esta parte superior, también se puede representar. Sería simplemente coger una polilínea con este rectángulo, completar esta polilínea y subir la distancia que nos marque el proyecto. Serían esos 3,30 metros, ¿veis? De altura. Sería desplazar esta línea una altura de 330, ¿vale? Aquí iría la cubierta. Esa cubierta tiene un espesor que se puede ver aquí. Vamos a acotar. Tiene un espesor de 20 centímetros. Pues bueno, podría dibujar una copia, una distancia de 20 centímetros, 20 intro. ¿Veis? Sería esta cubierta de aquí. Puedo aplicar algún patrón encima de relleno. Vamos a elegir alguno interesante. Por ejemplo, este de aquí con puntitos. Intro. ¿Vale? Podría ser ese patrón de relleno. Ya sabéis que los patrones de relleno, vamos aquí a editar sombreado, le podemos aplicar un color de fondo también, ¿no? Si nos vamos, podría por ejemplo establecer un color sólido. Vamos a elegir aquí un color sólido y elegimos el tono que nos guste, ¿vale? Puede ser un gris, un blanco, o el tono que nos convenza. ¿Vale? Esa sería una parte del proyecto. Bueno, se pueden representar, la verdad es que todos los elementos del mismo. Yo, por ejemplo, esta altura que tengo aquí en el plinto tiene una cota. Vamos a ver qué altura tiene. Este elemento sería una cota de 75. Sería ir poquito a poco dibujando los distintos elementos. Entonces simplemente dibujo esta polilínea de aquí hasta aquí y lo desplazo 75 centímetros en la vertical, 75 intro. Vamos a dibujar ya la polilínea completa. Sería esta parte que tenemos aquí. ¿Veis? Y va cogiendo ese volumen. Vamos a dibujar aquí otra polilínea. Aquí también hay un pequeño muro, pues igualmente lo podemos representar. Estamos dibujando toda la estructura en modo alámbrico. Posteriormente sería cuestión solo de ir rellenando o eliminando las líneas que queden ocultas, ¿no? Hacer una especie de limpieza del dibujo. Igualmente completo este lateral. ¿Veis? Sería este volumen que estoy dibujando aquí. Los escalones, pues igualmente sería ir dibujando poquito a poco las distintas piezas, sabiendo la altura que tienen cada uno de ellos. Vamos a dibujar aquí un primer escalón, ¿vale? Este realmente llegaría hasta la parte inferior, que sería esta de aquí, ¿no? En ese punto. Vamos a desplazar en la vertical hasta su encuentro, ¿veis? En este punto de aquí, hasta la intersección. Sería ese punto de ahí. ¿Qué altura tienen los escalones? Pues lo podemos ver en el alzado que hemos dibujado. Vamos a anotación, acotar, anotación. Vamos a hacer una cota lineal de aquí a aquí. Miden 16,25, ¿no? Pues simplemente haríamos una copia, en este caso en la vertical, hacia arriba de 16,25 de 16,25 centímetros. ¿Vale? Esto sería un escalón. Podemos completar aquí la geometría. Sería ese de ahí. Incluso podemos seleccionar los tres objetos y crear un bloque. Escalón, aceptar. Y ahora simplemente sería ir haciendo distintas copias
de estos elementos, voy a desactivar el modo ortogonal, ¿vale? Hasta llegar a la parte superior de la plataforma. ¿Qué más elementos tenemos? Bueno, aquí también tenemos un muro que tiene la altura que vemos aquí. Tendría esta altura. Vamos a acotar esta altura de aquí de un valor de 350. Entonces, simplemente vamos a hacer una polilínea con todo este perímetro. Activamos el modo ortogonal. Vamos a dibujar aquí la línea con una altura de 350. Aquí igualmente dibujamos otra de 350, unimos y vamos completando todo el proyecto. Con este escalón, ¿qué altura tiene? Bueno, igualmente nos vamos aquí, lo podemos ver en este alzado, la altura que tenemos, que en este caso es de 130. Pues igualmente dibujamos una polilínea que vaya desde este punto, desde el origen del plinto, que sería hasta aquí, y desplazamos en la vertical 130 intro. Vale, ya tendríamos también este elemento, polilínea, y completamos la geometría. Aquí pasaría igual. Bueno, es simplemente ir dibujando los distintos elementos del proyecto, ¿vale? Y levantando los distintos muros. Me gustaría que, bueno, vayáis practicando con este tipo de geometrías que son sencillas y os va a permitir, bueno, hacer diseños, como veis, bastante sencillos, ¿no? Vamos aquí a hacer una copia. Voy a hacer una copia de esta línea hasta aquí. Vamos a hacer una copia de esta línea para terminar este muro también. Y dibujamos tranquilamente todo este paño lateral hasta aquí. Y podemos hacer incluso una copia de este paño. Vale. De esta forma tendríamos un esquema bastante interesante de cómo es el proyecto que plantea Mies, ¿no? Para el pabellón. Aquí hacemos otra copia. Vale. Ya tendría casi el muro. Como os comentaba anteriormente, bueno, no es el programa más recomendado para hacer este tipo de procesos, pero bueno, que sepáis que tenéis esta opción que es bastante interesante. Vamos a hacer una copia aquí también. Y os puede permitir representar vuestro proyecto con este sistema, ¿no? Vamos a hacer otra copia de esta polilínea y me desplazo en la vertical una altura de 350. ¿Vale? Iríamos completando todo el proyecto. Hay bastantes elementos con los que practicar. Aquí también tenéis muros. Podríamos hacer estos elementos también que son muy característicos, los paños de vidrio con distintos materiales. Para ello, pues muy sencillo, ¿no? Simplemente yo dibujaría esta parte inferior del muro, que es esta que tengo aquí. En este caso, estos muros igualmente están a una altura, activamos modo ortogonal, de 350 centímetros. Serían estos de aquí. Si queremos verlo un poquito más claro, igual que siempre, podemos hacer un sombreado con un color sólido, ¿vale? Que sería este de ahí. Lo ideal es que uséis, para cuando hagamos la impresión de este elemento, uséis colores muy claritos, ¿vale? De ese tipo, para ir marcando las distintas geometrías o volúmenes que se representan en el proyecto. Aquí también podríamos hacer un patrón intro, incluso en esta parte de aquí, para que se entienda un poquito mejor. Vamos a hacer aquí la unión. Ya sabéis que se pueden juntar las líneas para que luego el patrón de relleno sea más sencillo de crear. Hacemos intro, ¿veis? Aquí tengo ya una única pieza, me voy al sombreado y selecciono ese perímetro, me voy al patrón de sombreado, selecciono el perímetro, intro, ¿vale? ¿Veis? Se ve un poquito más claro la propuesta de Mies. Si queréis igualar propiedades, simplemente con este iconito de igualar propiedades seleccionamos el origen y el destino de esas propiedades y todos los muros tendrían el mismo acabado, ¿no? Que este de aquí, que he cogido como referencia. Y copiamos propiedades. Vamos a cambiar el color de este también. Bueno, aquí queda otro muro. Sería ir terminando, completando tanto muros de mármol travertino como los propios cristales y vidrios también se podrían crear, ¿no? Vamos a hacer aquí este. Vamos a ampliar un poco para verlo mejor. Hacemos una copia a una altura de 350. Vale, aquí tendremos este muro, polilínea, y simplemente
completamos la geometría, haciendo clic, y aquí igualmente también. Vamos a sombreado, aplicamos aquí uno, aquí otro, incluso aquí si queréis otro. Y el color de estos sombreados va a ser un poquito más clarito. Vamos aquí al inicio, ponemos un color un poco más claro. El tema del vidrio, por ejemplo, voy a hacer aquí algún ejemplo. Pues no sé, este de aquí, que nos encontramos aquí. Para ello vamos a polilínea y dibujamos lo que sería este vidrio. Hacemos una copia en la vertical de 350. Voy a coger el color de la capa de vidrio. Voy a introducir esta capa en vidrio para que se vea del mismo color. Vamos a hacer este también, el superior. Y igualmente dibujamos esa polilínea para crear lo que sería el paño de este vidrio que tenemos dibujado aquí. ¿Vale? Sería este. En esa capa de vidrio hacemos una copia, bastante sencillo. Simplemente ir completando los distintos elementos. Ahora ya sí podría aplicar un color sombreado a esta superficie. Vamos a introducirlo en la capa de vidrio, que sería esta capa de aquí. Incluso si hago botón derecho sobre el patrón, editar sombreado, hay una opción que nos permite dar transparencia. Vamos aquí a usar actual y aceptar. Podemos dar un poquito de transparencia a ese elemento que representa el vidrio, ¿no? Que sería este de aquí. Aquí hay, por ejemplo, soportes, también pilares, son muy sencillos de dibujar. Fijaros, yo puedo dibujar esta estructura, esta cruz que tengo aquí. Esto sería bastante sencillo. Y hacer una copia en la vertical. Vamos a hacer aquí un copiar de 350, intro. ¿Veis? Sería ese pilar de ahí. Y únicamente debería ir dibujando los distintos paños que tiene el mismo. Esos laterales del pilar. Aquí tendría uno, aquí tendría otro. Es un dibujo puramente geométrico, pero muy interesante para representar, pues en este caso, la propuesta de Mies para este proyecto y que se pueda entender un poco mejor, bueno, a nivel volumétrico el mismo. Sería ir completando los distintos elementos con ese mismo concepto, ¿no? Que estamos viendo aquí. Vamos a dibujar aquí otro tramo y aquí otro. Igualmente se le pueden aplicar patrones de relleno como estos de aquí con distintos tonos para que se entienda mejor. Y esta sería la idea, ¿no? Era un poco el objetivo de esta clase, que vieseis cómo podemos girar una vista e ir levantando elementos para conseguir representar el espacio según un poco nuestros intereses, ¿no? A la hora de complementar la información, ya hemos visto que tenemos la planta, los distintos alzados, podemos incluir fotografías también del proyecto, como estuvimos viendo, incluso una vista de este tipo axonométrica. Bueno, hasta aquí nada más, os dejo que completéis el ejercicio, que vayáis levantando los distintos elementos del mismo. Para ello mi consejo es que veáis toda la documentación que he subido, incluso busquéis en internet información sobre el proyecto para ver cómo son los encuentros, los distintos elementos, muros, pilares, estos que estamos dibujando, la carpintería incluso, si queréis hacer las particiones. La idea es ir introduciendo bastante detalle, dependiendo un poco también del tipo de entrega o proyecto, ¿no? De lo definido que queráis tener ese diseño y vayáis implementando el proyecto en sí. Hasta aquí nada más, me despido.